Hola, somos Laura Frau y Alba Fullana, y hoy os vamos a explicar cómo podemos buscar las asíntotas de la siguiente función. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una recta que dentro de una gráfica se ajusta a una función. Lo primero que vamos a hacer es buscar la asíntota vertical. ¿Cómo se busca la asíntota vertical? Primero, como es una función racional, igualamos el denominador a 0. Y así, después, con el dominio que hemos encontrado, que en este caso da -4, lo sustituimos y hacemos el límite cuando x tiende a -4, que es el dominio. ¿Qué es un límite? El límite de una función es el valor al que se aproxima a esa función cuando x tiende a un determinado punto pero sin llegar a él. Y esto nos tiene que dar la indeterminación k partido 0, que en este caso nos da, porque da -14 partido 0. Y ahora lo que vamos a hacer es, en la gráfica, marcar dónde se encuentra la asíntota vertical, que en este caso es -4. Hacemos las blancas infinitas, que las blancas infinitas se hacen del -4 se hace por la derecha y por la izquierda. Del -4 por la derecha hemos cogido el -3,9 y por la izquierda hemos cogido el -4,1. Lo sustituimos en la función y así nos da para dónde va la flecha, para arriba o para abajo. En este caso, -4 por la derecha nos da negativo. Entonces, -4, que es la asíntota vertical, por la derecha sería la flecha para abajo. En el -4 por la izquierda nos da positivo. Entonces, el -4 por la izquierda. Y así tenemos las asíntotas verticales de esta función. El siguiente paso vamos a buscar si la función tiene una asíntota oblicua o horizontal, pero solamente una de las dos. Para ello vamos a realizar el límite cuando x tiende a infinito. Para hallar este límite hay que sustituir el infinito en las x. Y esto nos da la indeterminación infinito partido infinito. Por lo tanto, sabemos que con esta determinación la asíntota será horizontal. Tenemos el siguiente límite. Como la x tiene el mismo grado arriba y abajo, sabemos que tendremos que dividir los coeficientes y nos va a dar 3 entre 1 igual a 3. Pero vamos a analizar el límite paso a paso. El límite tenemos que dividir cada número por la x al mayor exponente, que es x elevado a 1. Ahora, cuando tenemos esto, lo sustituimos todo por infinito. Y después dividimos y nos queda 3 entre 1, porque sabemos que aquí se pone un infinito y todo número partido de infinito es 0. Por lo tanto, nos quedaría esto, que es 3 entre 1 igual a 1. A 3, perdón. Y sabemos que hay una asíntota horizontal en y igual a 3. Así que la vamos a dibujar. Aquí está la asíntota horizontal. Y ahora, para saber hacia dónde va la función, vamos a realizar el siguiente paso. El siguiente paso es sustituir 100 y -100 en la x de la siguiente función. Si sustituimos 100 nos da 2,86. Eso significa que está por debajo de la asíntota. Es decir, en la parte positiva la función va por debajo de la asíntota. Y después tenemos, sustituyendo -100 nos da 3,14. Es decir, por encima de la asíntota. Por lo tanto, la parte del -100, es decir, la negativa, va por arriba de la asíntota. Y hasta aquí nuestra explicación de cómo buscamos las asíntotas verticales Y horizontales. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós.